Se cierra la semana. Y en el informativo G24 le ponemos la lupa a los temas de los que pocos hablan. En Tertulia de Medianoche. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. En segundos estaremos en vivo y en directo con la opinión pública. Bienvenidos. Pues aquí estamos, buenas noches, bienvenidos. Esto es Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Hoy Tertulia de Medianoche. Vamos a estar hablando con Felicidad Velázquez sobre uno de esos temas de los que poco se habla. Tiene que ver con la avaricia. Eso que tal vez, probablemente, tiene en este momento sumergido al mundo en parte de ese gran caos que estamos presenciando. Así que nos vamos a ir hoy bien adentro, seguimos desarrollando estos temas de lo político a lo humano que sin duda alguna les va a generar herramientas muy valiosas a todos ustedes. El camino del héroe, el cofre dorado, cómo cerrar este 2022, proyectar el 2023 de una manera poderosa y que ustedes puedan llegar a esas metas que tanto anhelan. Diseño conceptual de Felicidad Velázquez, a quien sin más preámbulos vamos a saludar a esta hora de ustedes. Gracias por conectarse desde Norte, Centro, Suramérica. Felicidad, qué felicidad, ¿cómo vamos? Hola, bella Sandra, buenas noches, buenos días, buenas mañanas para todos y para ti con todo mi alma y vamos muy bien, excelente y con muchas bendiciones. Bueno, pues te veo hoy súper reluciente, no sé qué día tuviste, pero estás así magnífica, te ves. Así que bienvenidísima, gracias por estar con nosotros acá. A nuestro equipo de moderadores también que está ahí conectándose. Hoy un tema más relajado, pero eso sí, muy profundo. Digo más relajado porque no estamos hablando de geopolítica, pero vamos a hablar de todos esos aspectos que sí que influyen de lo político a lo humano, la avaricia, eso que muchas veces guía a las personas que están en una posición de poder y termina subyugando a muchos otros. Entonces hoy nos vas a contar, Felicidad, de esa avaricia, de dónde viene, cómo se define, cómo puede uno, digamos, identificar cuando otra persona está actuando por avaricia, cuando te utilizan, mejor dicho, tienes la palabra. Muchas gracias, Sandra, claro que sí. Bueno, es correcto. Mira que de lo político a lo humano sí tiene que ver la avaricia con todo esto. Y es que la avaricia de pronto la hemos relacionado solo con aquella persona que desea y que acumula y que incontrolablemente quiere poseer más bienes, recursos materiales, pero ya hoy en día hay una extensión también distinta de la avaricia. Yo quiero más poder, yo quiero controlarlo todo, yo quiero ser, entonces, si lo hablamos desde la política, entonces yo quiero pertenecer a la JAL, yo quiero subir, ascender, y está bien, ¿cierto? Pero ya al final, entonces yo ya quiero ser el que controle, mande, domine desde otros aspectos y ámbitos. Entonces, desde lo político, claro que sí, y completamente desde lo humano, porque inicia desde lo humano y termina allí, en lo político. La avaricia, Sandra, sí, vamos a ver qué es, cómo se come, cómo nos damos cuenta, cómo podemos entenderla y cómo podemos transmutarla, porque la vamos a transmutar, transformar y transmutar. Así que le decía anteriormente, Sandra, es ese deseo incontrolable, se convierte en una compulsión, es una obsesión compulsiva. Y en esa obsesión compulsiva yo quiero acumular más bienes, más riqueza, más información. Yo quiero saber más, tener el control desde el poder, desde lo que sé, desde lo que no sé, y quiero saberlo completamente todo. Y allí es donde viene el tener la razón. Mira que el tener la razón es uno de los primeros pinos que nos llevan a entender que esa persona se está encaminando a ser un codicioso y avaricioso. Las dos funcionan, ¿cierto? A poseer desde la avaricia, yo quiero tenerlo todo, porque si yo tengo el poder, recuerda la frase de hoy, de estos tiempos, en estos momentos, quien tiene el saber es quien tiene el control, quien sabe es el quien tiene el control. Anteriormente era quien tenía los bienes, tenía el poder.
Y hoy en día es quien sepa, es quien tiene el poder. Por eso nos estamos metiendo en el metaverso y en otros temas de el homo universal. Ya no es del hombre sapiens, sino el hombre universal. Así que bueno, pero también en esa forma desmedida y exagerada es donde nos perdemos. Entonces, desde la riqueza, los objetos, objetos de valor y lo otro, Sandra, ese deseo incontrolable, por ejemplo, de no perdonar. El rencor, lo que hablábamos hace unos días, el rencor también, alguien rencoroso se puede tranquilamente convertir en avaricioso, porque los ávaros también tienen grandes cantidades de objetos que sobrevaloran, y entonces allí es donde ellos, sin importar los medios, tienen que conseguir lo que quieren, ¿sí? Entonces eso es la avaricia, un deseo incontrolable, esa compulsión, yo lo necesito tener, y si no lo tengo, no soy feliz. Se da uno cuenta que a veces incluso hasta las amistades, las lealtades son cuestionadas por este tema de la avaricia, relaciones familiares que se destruyen. Sería una infinidad de ejemplos. Hablemos de esa manifestación de la avaricia que seguramente nos va a agudizar el ojo. Claro, además de ese deseo de acumular, Sandra, también está ese deseo de negarnos. También es lo opuesto, mira qué tan particular, como así felicidad si entendíamos que era el que acumula, pero también el que niega, el que lo niega todo por completo, que se convierte entonces en un mentiroso avaricioso, los dos polos, ¿sí? Al que se le ve, pero al que no se le nota nada, y entonces también se está negando, se está tachando, se está invisibilizando, qué tan especial, ¿cierto? Desde la terapia trabajarlo desde allí, entonces yo que me estoy negando, entonces probablemente estoy siendo avaricioso conmigo. Claro, porque te estás negando, porque te estás impidiendo, porque no te quieres dar lo que tú sí te mereces y entonces por ende te estás desvalorizando. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Por ejemplo, si lo vemos desde la negación, con tristeza, con depresión y con ese cuadro de yo no valgo, no soy capaz y no puedo. Y si lo vemos desde el otro ámbito, desde esa forma desmedida de posesión, entonces yo tengo que tener no un reloj sino 10, no un automóvil sino 5, no una casa sino 4, no unos tenis sino 20, no un bolso sino 40, ¿cierto? Y entonces no los uso, Sandra, no los uso y ahí te vuelves codicioso, que también vamos a ver los dos términos, avaricioso y codicioso, o la avaricia y la codicia. Y entonces no lo uso porque se me daña, o no lo uso porque no es el momento, porque, ¿cierto? Entonces empiezo a No, acumular. pues así que gracias. Sí, imagínate. Entonces, ¿de qué sirve tener todo lo que tienes si no lo disfrutas? Ahí vas viendo el camino. Bueno, y esto desde la psicología también tiene como una definición. Desde la psicología nos dicen que es la incapacidad de ponerle freno, a ver, ese freno a esa formulación de deseos. No soy capaz de frenar esa cantidad de deseos que tengo, entonces me lleno de deseos. Y eso viene, Sandra, de nuestra infancia. Cuando hablamos de las 5 heridas, ¿recuerdas las 5 heridas maravillosas? Entonces, como yo no soy capaz de ponerle freno a mis deseos, distinto, Sandra, a lo que anhelamos, porque yo anhelo esto para mi bienestar o el de los demás, pero cuando vuelvo ese deseo en compulsión, entonces ahí no le pongo freno y a costa de lo que sea, Sandra, hasta de mi propia existencia, tengo que conseguir eso. Entonces es esa incapacidad de controlarme. Y recuerda que el control, el autocontrol, proviene de esa herida de la traición. Pero digamos que eso puede tener también la contraparte, cuando el adulto crece y se vuelve muy generoso. Ok, claro que sí, en extremo, los dos. Entonces ya Sí. todo lo regala o todo lo bota. ¿Sí? Y se vuelve generoso casi que salvador, como que Sí. no piensa en sí mismo, sino que todo lo da, a todo el mundo ampara y todo esto, y todo extremo es malo, ¿no? Claro que sí, tienes toda la razón. Se vuelve salvador por una sola razón. ¿Sabes por qué? Porque no se siente merecedor de tener todo lo que tiene. Y porque como no recibió el cariño que él quería de los padres y solo recibió riqueza, entonces él cree que botando la riqueza, soltando lo que tiene, entregando lo que tiene, va a volver a conectarse con sus padres. Es un efecto dominó. Wow, esto desde la psicología, pero también veo que traes un análisis desde lo moral. Contanos un poquito de eso. Bueno, resulta que desde lo moral se entiende como realmente esa traición. Es una traición, es una deslealtad a lo que es realmente los bienes de Dios. Porque nos dicen que nosotros debemos tener lo que necesitamos para vivir.
Entonces, cuando yo tengo en exceso, estoy yendo en contra, ¿sí?, de esos bienes que me han dado, me han entregado, y que se une al catolicismo. Ahí están las dos. Entonces, si yo tengo de más, es una especie de robo y de estafa que se manifiesta en esas personas desde allí. Por eso empezamos, Sandra, desde lo moral, como una especie de egoísmo desmedido. Eres un egoísta, ególatra, las dos, egoísta, ególatra, solo para mí, y entonces me tienen que rendir a mí. Y si le doy a alguien y le comparto a alguien, lo controlo, Sandra. Hay aquí algo muy especial, Sandra. Hay personas que tienen muchísimo poder material, poder adquisitivo, ¿listo? Y entonces tienen personas a su alrededor que los convierten en esclavos. ¿Por qué? Porque entonces su necesidad es el dinero, pero a mí lo que me sobra es el dinero. Entonces los convierto en mis esclavos y mi falsa moral me lleva a eso, a volverme egocéntrico, egoísta y a controlarlos. Entonces eso se convierte de la moral en una especie de robo. Le estoy robando la identidad al otro, le estoy robando su libertad porque él tiene que hacer lo que yo diga. Así como Claro, cuando se busca controlar, estás robándole al otro el libre albedrío, por ejemplo. Sí. Tremendo. Mira un momentico aquí con la pareja. ¿Cuántas cosas nosotros le hemos robado a la pareja? Comenzamos a controlar al otro desde la manipulación afectiva. Esa manipulación afectiva que dice, ay, mi amor, yo te extraño mucho, ven pronto, no te demores más. Ay, tan bueno que compartas conmigo también los viernes. Sí, la pasas muy rico con tus amigos, pero qué rico que puedas estar más conmigo. Y entonces desde allí, desde esa manipulación afectiva, comenzamos a ser egoístas, lo que nos lleva a ser avariciosos con el otro. Lo dañamos y nos perdemos en el otro porque ya lo queremos solo para nosotros. O sea que le estamos negando su libertad. Sandra, y si yo le niego la libertad al otro y es inconsciente, entonces yo soy un ser que está esclavizando. Sí, soy quien está esclavizando, pero resulta que al que esclaviza también lo esclavizan. Entonces, en ambas direcciones, yo esclavizo, pero soy también esclavo y controlador. Entonces, ahí van también de la mano eso. Qué tan especial entender que si todos, Sandra, pasamos por espacios de avaricia, en cualquier momento de nuestra vida lo somos, con personas de nuestra vida somos egoístas, desde la moral que lo trabaja desde el egoísmo. Recuerda que el avaricioso y la avaricia lo trabajan desde el egoísmo. Pero Sandra, como somos de egoístas con nuestros hijos, como somos de egoístas con nuestros padres, los padres cuando están entrando en cierta edad los queremos convertir en hijos y entonces somos egoístas porque no queremos que sufran y los dañamos, y con los hijos y con las parejas. Entonces sí, Sandra, yo creo que desde ese ámbito sí hemos todos tocado la avaricia. Sí. Tremendo. Sí. ¿Qué es esto? Entonces, claro, esa comparación entre el catolicismo y el budismo, cómo lo trabaja el catolicismo y cómo lo trabaja el budismo, es muy especial porque el budismo lo que nos dice es ese vínculo entre lo material y la felicidad. El budismo nos dice, la persona cree que por tener mucho es feliz y eso es la felicidad externa. Recuerda que hay dos tipos de felicidad, ¿sí? La felicidad interna y la externa, pero para el budismo dice, una persona que es avaro es una persona que considera que su felicidad es lo que tiene hacia afuera. Eso es lo que dice el budismo, ¿cierto? Mientras que el catolicismo lo trabaja como una comprensión entre la moralidad y la codicia, o lo que lo hace mortal y codicioso. Entonces empieza a meterse en ese cuento de incluso de envidiar lo de los demás para poder él tenerlo y ser mejor. Por eso se convierte en avaro. Entonces el budismo dice sencillo, su felicidad depende de lo que tiene. Mientras que el catolicismo dice, entre más tenga, usted va a ser una persona que no va a ser bien recibida ante los ojos de Dios. De ahí ese famoso dicho que primero entra, ¿cierto?, un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Pero está mal interpretado, ¿cierto? Tú lo sabes que está mal interpretado. Sí, de hecho en la parábola de los talentos que compartía Jesucristo, pues queda muy claro que es importante que busques ser productivo, que busques ser próspero, que incluso trates de hacer crecer esos recursos con los que te vuelves bendecido. En fin, la parábola de los talentos yo creo que tiene una enseñanza muy profunda frente a los recursos que debe tener una persona para hacer crecer ese capital o esa bendición o esos dones que en un momento le fueron dados. Y eso sí, lo que recomienda es hacerlo sanamente, ¿no?
y por eso es que vale la pena pues este hincapié que está haciendo aquí Felicidad, rescatando las dos visiones, tanto como lo ve los budistas, como lo ven el catolicismo, que de alguna manera sí nos ha dicho ese famoso adagio o versículo, no sé cómo lo podemos llamar, le dice que más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entra al reino de los cielos. Bueno, y a ver, hablemos entonces de esas diferencias. Ahora que me tocaste el catolicismo y tocaste el budismo, pero entonces sin meternos en esa profundidad de las religiones, ahí sí que se marca una visión cultural distinta desde Oriente y Occidente. Claro, claro. Y para concluir esa parte, Sandra, del catolicismo y el budismo, es que el tener y el poseer es malo. Por eso, Sandra, entonces la creencia de yo no puedo ser millonario ni ser opulente, porque entonces si tengo mucho, eso no le va a gustar a Dios, entonces voy a ser malo. Sí, es la creencia que Ahí se ha es una dicho. creencia, ahí está. Entonces la cultura occidental también, ¿cómo lo enmarca, cierto? O cómo lo representa. Nosotros hemos visto, tú has visto, Sandra, de pronto esa imagen del lobo hambriento que lo mencionan o lo muestran en muchas series de televisión, en muchas películas, un lobo hambriento. Cuando tú ves un lobo hambriento, es la representación desde la cultura occidental de la avaricia. ¿Por qué el lobo, cierto? Porque el lobo es un animal que ataca en manada, pero vive solo. ¿Sí? Y es un animal que lo que hace, lo representaron desde aquí, desde el egoísmo, ¿cierto? El egoísmo. Y entonces todo para mí y nada para ti. Entonces lo presentan como atacando, con la boca abierta y hambriento, esperando a ver cómo cojo a la presa, cómo saco lo mejor. Y de todo yo tengo que llevarme la mejor parte. Por eso lo representan. Y también lo representan como una mujer que se aparta del cuerno, esos cuernos que vienen con unas monedas de oro, que lo tiene también nuestro escudo de Colombia, los cuernos que los trae a los lados con monedas de oro. Entonces, esa representación cuando la vean es lo que están diciendo es la avaricia, están hablando ahí de la avaricia, estamos hablando de geometría sagrada, ¿sí? Mientras que en la Biblia lo representan con el nombre de Mamón, que es simplemente Mamón, no Mamón, eso no es Mamón, sino como Mamón. que significa riqueza. Y imagínate, Sandra, que lo asociaron al rey Midas. Recuerda que el rey Midas Claro. todo lo tocaba, todo lo que tocaba lo convertía en oro. En oro. Es que la Biblia también tiene los personajes más exitosos, prósperos, millonarios de esa época antigua. Y ahí hay unas historias para analizar incluso desde la prosperidad, desde la inteligencia financiera tremendo. Es un libro muy interesante, incluso para cultura universal. O sea, la Biblia tiene unas recopilaciones muy poderosas, muy poderosas. Sí, sí, y mira que él cambiaba todo lo que él podía hacer, cuenta la leyenda, la historia, la parte mítica de esto, por poder tocar a su hija, por poder tocar a su esposa y no convertirlas en oro. O sea que él perdió, mira tan bonito, él perdió esa humanidad y perdió esa capacidad de conectarse con el otro porque la ambición y la codicia y la avaricia lo llevaron a eso. Por eso desde lo bíblico se lleva desde allí, desde ese personaje de la riqueza. Entonces, cuando otra creencia, que cuando crees que tienes mucho, entonces ya no vas a tener ese poder de relacionarte con el otro ni de amar al otro. Entonces ya vemos, o eres rico, millonario, pero no tienes una buena relación en pareja o no tienes una buena relación de amor con los tuyos, o eres pobre y te aman. Dentro de las creencias limitantes, que ya Tal cual. trabajamos en un capítulo, ese tema en Secretos Millonarios, hay creencias muy limitantes. Hay gente que Claro. siente que si se vuelve millonaria nadie lo va a querer, o que es malo, o les da pena decir que están construyendo su éxito y que si se quedan pobres entonces van a ser más queridos. Esa es una creencia limitante. Me gustaría cerrar esto para que pasamos a la próxima diapositiva un poco con una reflexión, y es que alguna vez en clase de antropología, Leonardo Tálora, que era un profesor mío en la Tadeo, decía, a Oriente le enseñaron primero el ser, ¿sí? Y luego el tener, ¿no? En cambio, en Occidente se busca ser más y después, en segundo lugar, está el ser. ¿Me hice entender? Sí, claro. Sí, 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 sí. O sea, mientras allá les enseñan el ser, más interno primero y luego pensar en el tener, en Occidente nos enseñaron el ser más primero,
tener, y luego desarrollar el ser. Lamentablemente, otra de las diferencias que se ve con el tema de la avaricia y la diferencia entre Oriente y Occidente. Sí, me encanta esa parte y qué bueno que aquí lo podamos debatir entre todos en el chat, Sandra, porque realmente ser más y más ser, ¿sí? Y es lo que ahora estamos evocando con estos programas, más ser, no ser para más. Y que tampoco tienen que ir, digamos, separados. Lo ideal es tener mucho ser, ¿sí? Más ser y así poder ser más. O sea, si vas en equilibrio, esas dos fuerzas van a ser muy poderosas, porque si eres un buen ser humano, pero además eres disciplinado, trabajas, tú que tuviste la escuela de multimillonarios, sabes que finalmente cuando estés en el propósito ya lo hayas logrado. La idea es también ayudar a otros, ¿no? Ese es el verdadero propósito de un millonario que tiene el ser desarrollado. Claro, claro que sí. Y esa palabra tan fascinante que mencionas, disciplina. Queremos mucho, pero no somos disciplinados. Así es. Bueno, y aquí empiezas con una especie de ejemplos para seguir entendiendo el tema de la avaricia. Ejemplos que nos muestran cómo detectar personas que son avariciosos o que trabajan o que van o que están vinculados desde la avaricia. Esas personas que se niegan a ayudar al otro, teniendo los medios, ¿cierto?, para hacerlo, pero se niegan. ¿Por qué? Porque para ellos es un sacrificio personal, porque para ellos es algo que hace parte de su sumatoria. Entonces me niego y no me importa lo que el otro esté viviendo, que cada cual haga su proceso. Sandra, distinto aquí, mira, aquí tenemos que tener claridad, interferir y ayudar. Tienes que saber cómo puedes ayudarle al otro sin interferir en su proceso. Es decir, yo no lo voy a cargar, pero le voy a ayudar. Eso es, ¿cierto? Después es acaparar los bienes y productos que están siendo en este momento más demandados. ¿Recuerdas en la pandemia? En la pandemia es uno de los ejemplos precisos para nosotros mirar cómo inconscientemente desarrollamos la avaricia la mayoría de seres humanos. Nos íbamos para un supermercado, Sandra, y desmedidamente comprábamos una cantidad de artículos. Entonces no disfruto la vida porque tengo en exceso todo lo que he querido y no lo disfruto porque únicamente es la manera de ver crecer mi fortuna. O sea, que si veo todo lo que tengo, creo que todavía tengo y tengo la fortuna. Entonces, cuidado con eso, Sandra. Nos tenemos que disfrutar todo lo que tenemos. Hay gente que, por ejemplo, entra a un almacén y si le gustó algo, lo necesita, de una vez se lo pone. Y eso es genial, se está disfrutando la vida. Pues es que esa sería la regla. Cómprelo y úselo. Y si usted lo compra y no lo usa ahí mismo, es porque en ese momento no lo necesita. Que para después, pues lo va estrenando para que le vaya sacando el gusto desde ya. Listo, vamos con esta. Y ese es otro, mira que hay personas que están viviendo situaciones bien difíciles, ¿cierto? Llamémoslo así, en ese lenguaje limitante como lo llaman los psicólogos, desgracias irreparables, pero sin importar lo que tengan que hacer, pueden perder su propia vida por seguir acumulando, Sandra. Y aquí está el otro extremo, acumuladores compulsivos que viven ya en la pobreza extrema de su ser, porque viven en medio del caos y del conflicto, porque quieren recogerlo todo, entonces se vuelven recicladores de basura. Hasta ese extremo nos vamos. Y también desde esa influencia social, Sandra, aquí me parece muy importante, desde esa influencia social, porque tengo que pertenecer a y tengo que tengo que parecerme a. Entonces, el cantante de moda usa esto, el político de moda, el actor, la actriz, no importa, el influencer, lo que sea. Entonces yo tengo que estar socialmente aceptado y entonces a mí la sociedad me condiciona y entre más tienes, más vales. Y eso es muy importante. ¿Y de dónde viene? Porque aquí volvemos al tema que mencionabas ahorita, las heridas del alma. Entonces nos hablabas ahorita de qué pasa con los niños internos que seguimos manteniendo en la edad adulta, que están heridos. Háblanos un poco de eso, de dónde viene esa avaricia y cómo se desarrolla. Qué rico. Entonces resulta que el niño en la infancia no tiene el contacto físico con el padre o con la madre porque por algunas razones no lo pueden tener. Que trabajan, en fin. Sí,
todo eso. Entonces cambian ese contacto físico, cambian esa conexión y esa cercanía por juguetes y por regalos hacia el niño, ¿sí? Entonces cambio mi afecto por un juguete, por un regalo o por algo físico, un objeto y un regalo, así de sencillo. Entonces el niño ya empieza a condicionarse en su sustento más básico, que es el de retener y tener. Yo retengo y tengo, porque la manera en como mis padres me mostraron de niño que eso era el amor de ellos hacia mí, era reteniendo y teniendo, entonces me vuelvo acumulador. Y entonces empiezo a depositar mi confianza en las cosas materiales, no en lo que es humano ni en lo que es la relación con los demás. Así que para mí las cosas materiales constituyen un símbolo de seguridad y protección. Si eso es para ti, tener eso es seguridad y protección, entonces estás evocando una situación de la infancia, momentos de la infancia donde tus padres, no lo llamo comprar, entre comillas, compraron el afecto con cosas materiales y entonces de adulto empiezo a ver lo material como un símbolo de seguridad. Entre más tengo, más seguro estoy, entre más tengo, más protegido estoy. ¿Qué hacer ahí en esos casos, Sandra? Ir a hacerle una limpieza al niño interior y decirle que los padres en el pasado hicieron lo que pudieron con lo que tenían y que eso era lo que habían aprendido y soltarlo, porque entonces sigo reteniendo, Sandra, y mis relaciones interpersonales son desastrosas. Ahí es donde hablamos de los jefes controladores, manipuladores, de las parejas egoístas, de los seres que solo quieren el bien propio a costa del bien del otro, sacrificando el bien del otro, y los llamamos los verdugos. Aquí ya vienen los verdugos, no los salvadores, los verdugos. Y bueno, y desde ese concepto de neurociencias, PNL, también veo que trabajaste una visión. Claro, Sandra, mira qué tan especial. Desde la neurociencia lo hablan que el dinero y lo material despierta en esos mismos centros del cerebro el placer, lo que es el placer y la recompensa. Y hay un neurotransmisor que nos lleva a eso, que es la dopamina, ¿cierto? Dopamina, es decir, nos dormimos con eso y lo único que hace que volvamos a sentir placer es la acumulación de todo lo que tenemos material, de todo lo físico. Y entonces, cuando yo tengo cosas físicas, segrego dopamina y cuando consigo eso, entonces siento placer, pero eso es momentáneo, eso es por segundos, por eso necesito tener más, Sandra, por eso todas las adicciones se generan desde allí. Exceso de dopamina, adicción, pero como yo no soy capaz de sostener esa adicción, entonces necesito más de eso porque no me sirve lo mismo, no me sirve la misma dosis, o sea, ya no me basta el par de zapatos, sentí placer con un par de zapatos, no, ya necesito comprarme 10, entonces en vez de ir del almacén a comprarme 500.000 pesos en ropa, me gasto 5 millones que no tengo, y ahí es donde viene ese efecto. Viene ese problema también con las finanzas y las decisiones irresponsables, todo partiendo de heridas de la infancia que no fueron gestionadas. Les recomendamos ese capítulo, se llama Las 5 heridas emocionales y con claves para superarlas. Les recomendamos ese capítulo porque yo creo que todos hemos pasado por esos procesos sin darnos cuenta. Así es, entonces desde allí, desde la publicidad, es demasiado real cómo nos venden y cómo nos dejamos comprar toda esta historia de volvernos codiciosos y avariciosos, Sandra, todo. ¿Por qué? Porque nos meten, como decimos aquí en Colombia, por los ojos lo que no necesitamos, pero que nos hacen creer que lo deseamos. Mira, lo que no necesitamos, pero nos hacen creer que lo deseamos. Y entonces al creer que lo deseo, hago lo que sea para obtenerlo, pero no lo necesito. Y entonces viene la sugestiología, desde esa rama de la publicidad, sugestiología, donde yo me desespero porque no tengo eso que me están diciendo que yo necesito y es inconsciente. Mira, Sandra, una cosa aquí, 30 segundos. Sí. Un comercial, cualquier comercial. Y entonces empieza el comercial, digamos el de los resfriados, empieza la persona estornudando y entonces te dicen así, como ya estás con gripa, porque estás sudando y porque estás estornudando, ya tienes que comprar ciertas cosas. Entonces te lo están vendiendo en presente, en positivo. Entonces tú en ese momento estornudaste y ¿qué estás pensando? Dios mío, me va a dar la gripa, me tengo que comprar este producto. ¿Ves? Como está en este momento horrible, ¿cierto? Sí. Sí. Muy bien, ¿y entonces? Y entonces me lo venden desde allí, desde decirme
e informarme que yo lo necesito porque yo lo estoy viviendo. Sandra, aquí es la atención. Atención, atención a lo que escuchas y a lo que estás viendo. Bueno, y entramos a la parte poderosa que me gusta, que además todos estos temas se van a trabajar, pero ya de manera experiencial en el encuentro que vamos a tener de G24 Colombia, que ha diseñado conceptualmente Felicidad Velázquez el próximo 16, 17 y 18 de diciembre, en el que ustedes se pueden inscribir en www.canalg24.tv. Y esta es la parte poderosa. ¿Cómo prevenir la avaricia? Sencillo, Sandra. Primero cambiar el foco desde dónde, desde la carencia hacia la abundancia, porque volvemos y lo decimos, una persona que está haciendo o que es avaro cree que no tiene lo suficiente, es decir, está en carencia. ¿Qué tan especial y tan particular? Todo lo que tengo, pero siento que no me alcanza y que no es suficiente. Entonces, yo necesito comenzar a verme desde la abundancia, no desde la carencia, no desde la carencia. Y cuando tú te empiezas a ver desde la abundancia, simplemente tienes una actitud de bendición y de gratitud por todo lo que hay y existe. Entonces, primero cambia el foco. Carencia no, sino abundancia. ¿Y en qué nos enfocamos? En lo que no tenemos. Y como yo me enfoco en lo que no tengo, pues eso es lo que me llega. En lo que me enfoco, me expando. Lo segundo es en qué estoy poniendo la atención, ¿sí? En lo que tienes o en lo que te falta. Entonces, pon la atención en lo que tienes. Punto. Es una mentalidad de abundancia y la atención en lo que tienes. Tercero, agradecer por aquello que tienes, enfocándote en la abundancia de lo que tienes. Y cuarto, gestionar tus emociones de insatisfacción, convirtiéndolas en una emoción, en una sensación de satisfacción que con lo que tienes es perfecto en este momento y que es lo que tienes para usar y que son los recursos con los que cuentas. Y por último, ir a aceptar el proceso de tu infancia. Entonces, sencillo, Sandra, mira que es una línea sencilla. Primero, mentalidad de abundancia, para después de eso agradecer por lo que tienes y tener esa sensación de gratitud por todo lo que tienes para que ese ser que hoy como adulto está viviendo sea el responsable de lo que vivió el niño, no que sea el irresponsable de culpar al niño por lo que vivió. Punto. Sencillísimo. Y concluimos. Concluimos y es sencillo, Sandra. Mira que primero el afán por tener nos pone en una actitud avariciosa, ese afán por poseer, por tener. Sandra, ahorita al fin de año sí que nos vamos a evocar a eso. Digo, no, a desbocar, mejor dicho. ¿Cuánta gente, Sandra, en este fin de año se desboca para eso? Se desboca en querer tener más de lo que no puede y en comprar más de lo que no necesita. Entonces, pregúntate, ¿sí? ¿Lo necesitas? No, no lo compres. Esa pregunta es muy, muy poderosa, o sea, muy poderosa. Si no lo necesitas, oh Dios mío, eso entró con un poder, ahí está. Estoy poniendo de fondo el promo que ustedes han visto de este encuentro que va a ser una introspección, una inmersión de 3 días espectacular, donde nos vamos a revisar, porque nadie está inmune a todo esto y la verdad no lo tocamos desde el punto de vista religioso. Felicidad Velázquez ha diseñado todo este concepto basándonos en lo que llamaríamos como una metáfora de 7 pecados, pero que en realidad son 7 frenos. 7 fallos que no nos están permitiendo expandirnos, no nos están permitiendo crecer, a los cuales tenemos que mirar desde adentro. Y eso sí, cerrando muy bien este 2022 y proyectando el 2023. Esto va a ser 16, 17 y 18 de diciembre. Incluye alojamiento y alimentación. Vienen muchas personas de Estados Unidos. Qué rico que se están viniendo para acompañarnos en este encuentro de G24 Colombia con Felicidad Velázquez. Y las personas que están aquí en Colombia, pues también yo creo que es uno de esos regalos que se debe dar uno en la vida, Felicidad. Sí, fíjate que a modo de conclusión también, Sandra, ese de tener esa actitud de amar lo que se tiene, lo otro es dejarte de comparar con los demás, porque te vas a desvalorizar. Cuando te comparas con los demás, entonces te desvalorizas. No te tienes que comparar con nadie, eres perfecto, auténtico y único. Después, no te conviertas en ese esclavo del miedo, porque te conviertes en el esclavo del miedo por ese hecho de perder. Tengo miedo a perder el poder. Entonces, no tengas miedo de perder el poder de nada. Tú tienes que ganarte el poder, es desde tu ser y de lo que tienes. Y conviértete en una persona atenta y dispuesta a verle la abundancia y la riqueza a todo y a entregar y a soltar y a fluir. Ser más feliz para vivir en plenitud con las cosas materiales que tiene, a disfrutarlas por completo y vivir constantemente desde no el afán de poseer, sino desde la gratitud
del recibir y compartir, porque yo tengo para compartir, pero yo no tengo no para compartir, sino para compartir. Así que voy a desarrollar paz en mi corazón, porque una persona ansiosa desarrolla ansiedad, depresión y por ende adicción, Sandra. Eso es, entonces tenemos que dejar y soltar, porque si no nos vamos a volver adictas. Eso, una persona avara es adicta al poseer, adicta al tener, y ya no más, Sandra. Yo creo que ya tenemos muchas adicciones inconscientes para sumarle una más a nuestra vida. Felicidad, un abrazo muy fuerte, gracias por estar con nosotros en Informativo G24. Gracias a ti, Sandra, preciosa. Gracias a todos por estar en este camino y por ser ese canal de luz para el mundo. Y como tú lo dices, Sandra, me encanta, Dios con todos. Dios con todos. Así es, que además me dijo, G24 significa God 24, o sea, Dios todo el tiempo con nosotros. Las 24 horas, Dios con todos. G24. God bless you. Un abracito. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Gracias. Chao. Ahí está. Felicidad Velázquez. A ustedes muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Estuvimos así, cortico, pero yo creo que fue muy poderoso. 40 minutos donde nos dedicamos a un tema de los pocos o de esos temas que poco se hablan en la tertulia de medianoche. A ustedes muchísimas gracias y vamos a estar en nuestro próximo programa con Hamer Chica, uno de los analistas políticos más importantes del continente, consultor político además de elecciones, porque el 2024 va a ser un año muy clave dentro del mundo. Vienen elecciones en los Estados Unidos, en otros países además. Si no estoy mal, creo que El Salvador, me corrigen si estoy mal, pero en la América Latina vienen muchas elecciones y la verdad es que creo que va a ser un análisis muy interesante. Estaremos entonces con Hamer Chica. Cuídense mucho, los amamos, compartan este programa si les gustó, si les resonó, si llegó con ustedes, regálenos un like. A los nuevos suscriptores, bienvenidísimos por aquí, y quienes no se han suscrito, los invitamos a que se suscriban. Cuídense mucho, un abrazo fuerte, los amamos, Dios con todos. Gracias moderadores y todos los analíticos de G24. Chao.